Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. Los bomberos apagan las llamas de una casa justo a tiempo, pero revelan el crimen que se trató de ocultar con el incendio. La muerte de una mujer en una bañera parece accidental, al principio. Mientras la policía de Nueva Orleans investiga el reporte de un suicidio, notan ciertos detalles fuera de lugar. Algunos asesinos son expertos en cubrir sus crímenes, aun cuando sus víctimas están a simple vista. Pero un verdadero investigador sabe que la primera impresión, a menudo, es incorrecta. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Suposiciones incorrectas. En el pequeño pueblo de Vinton, Virginia, la madrugada del 29 de agosto de 1994, un conductor ve humo que salía de una casa. Los bomberos luchan contra el incendio por horas hasta que tienen todo bajo control. Los patrones del incendio y su velocidad indicaban que había sido provocado. Si el conductor no hubiese llamado, la casa y todo lo que contenía habrían sido completamente destruidos. Los bomberos no pudieron salvar a la familia que vivía allí. Había 4 personas muertas, incluyendo 2 niños. Pero una vez que el humo se disipa y se examinan los escombros, descubren que la familia no había muerto en el incendio. Abajo, Teresa Hodges fue estrangulada. Arriba, Winter Hodges, de 11 años, y Anna Hodges, de 3, recibieron disparos. En la habitación principal, el padre, Blaine Hodges, murió de un simple disparo en la cabeza. Cerca del cuerpo yacía un arma calibre 22 sin cañón. El agente especial de la policía de Virginia, Barry Casey, tenía una teoría sobre lo ocurrido. Era obvio que la evidencia daba a entender que, usaré estas palabras, fue un homicidio-suicidio. Y mientras pasaban las horas, fue cada vez más evidente que fue un homicidio-suicidio. Blaine Hodges había sido acusado de malversar los fondos del Servicio Postal de Estados Unidos. La policía creía que Blaine se sentía desalentado por su sentencia y decidió matar a su esposa e hijos. Luego roció la casa con gasolina, prendió fuego y se disparó en la cabeza. En la autopsia, el forense en jefe de Virginia Occidental, David Oxley, empieza a dudar de la teoría del homicidio-suicidio. Cuando examiné los cuerpos de todos ellos, lo primero que me impactó fue que el hombre, Blaine Hodges, había muerto mucho antes que los otros 3. El cuerpo del señor Hodges estaba descompuesto, los otros cuerpos no lo estaban. Oxley le dijo a la agente Casey que Blaine Hodges no pudo haber matado a su familia. Había muerto al menos 12 horas antes que ellos. El arma encontrada en la escena también hizo surgir dudas.
Las balas halladas en las víctimas eran calibre 22, al igual que el arma encontrada al lado de Blaine Hodges. El número de serie había sido borrado, por lo que rastrear el arma era imposible. El cañón desaparecido también obstaculiza el caso. El cañón de un arma deja marcas y surcos en cada bala que sale disparada. Las balas encontradas en las víctimas tenían esas marcas, es decir, que provenían de un arma con cañón. El supervisor forense William Conrad, de la División de Ciencia Forense de Virginia, estaba convencido de que Blaine Hodges no había apretado el gatillo. Como el arma no tenía cañón y había marcas en esa bala, era evidente que él no pudo haber hecho ese disparo. No hay forma en que él pudiera dispararse en la cabeza y luego quitar el cañón, eso era imposible. Conrad no estaba convencido de que esa pistola fuese el arma asesina. Las balas encontradas en los cuerpos tenían 6 marcas y surcos. Se encontraron los manuales del arma hallada en la escena, que mostraban que el patrón normal era de 8 marcas y surcos. Conrad concluye que el arma hallada en la escena era una pantalla a fin de despistar a la policía. En una escena, si se trata de inculpar a alguien, es normal dejar un arma que no esté vinculada al incidente y tratar de hacernos creer que esa era el arma asesina. Lo que parecía un homicidio y suicidio en la escena se había convertido en solo un asesinato para los forenses. En lugar de ser una pista para los detectives, el arma no fue de mucha utilidad en este punto de la investigación. No había sospechosos, balas para comparar y al parecer ni siquiera un arma asesina. Lo único que los detectives sabían era que alguien más había matado a la familia y luego trató de hacerlo ver como un homicidio y suicidio. El asesino esperaba que las llamas destruyeran la evidencia. Los detectives que analizaban la escena del crimen ahora tenían una nueva labor: revelar al asesino. La policía no tenía idea de quién había matado a la familia Hodges. Interrogan a sus amigos, esperando hallar pistas sobre quiénes pudieran ser sus enemigos. Su amigo más cercano era un hombre llamado Earl Bramblett, quien solía quedarse con la familia. Los niños lo llamaban tío Earl. La policía le pide a Bramblett que fuese a la estación para hablar con ellos. Él parecía realmente consternado por las muertes. Pero en medio del interrogatorio, un comentario irreflexivo toma por sorpresa a los investigadores. Hizo un comentario espontáneo y dijo: ese sinvergüenza tenía una hermosa familia, pero los mató y se suicidó. En ese momento supe que Bramblett debía estar involucrado en el asesinato de la familia Hodges. Para que alguien supiera esos detalles, además de la policía, tenía que haber estado allí cuando ocurrieron los asesinatos. Los medios no habían informado sobre la teoría del homicidio y suicidio, y la policía no la mencionó a nadie afuera del departamento. Bramblett reveló un detalle que solo el asesino podía conocer. Casey no divulgó sus sospechas. Necesitaba más evidencia para poder actuar. Bramblett aceptó volver para otro interrogatorio. Cuando no se presenta, la policía va al hotel donde se quedaba, ya que no tenía una dirección fija. Como no contestaba la puerta, los detectives piden una llave de la habitación para asegurarse de que se encontrara bien. Bramblett llega justo a tiempo para detenerlos. Con una actitud beligerante, los desafía a que lo arresten. Bien, ¿y por qué no me arrestan ahora mismo? Para la policía, se comportaba como un hombre culpable, ¿No quieren arrestarme? ¿No creen que lo hice? que creía que los detectives no podrían atraparlo. Las propias palabras de Bramblett lo convirtieron en sospechoso, pero eso no probaba nada. Tres días después del asesinato, la policía coloca una barricada al frente de la casa. El incendio había empezado a las 4:30 de la mañana.
Esperaban que al detener a los autos que pasaran a esa hora, encontraran a alguien que hubiese pasado por el lugar antes de que se incendiara. Una mujer declara que vio salir un vehículo de la entrada de los Hodges en el momento del incendio. Ella observó el auto porque era muy inusual. Una vieja camioneta blanca con una puerta trasera negra. No vio el número de placa ni al conductor. Hola, tenemos una orden. Procederemos a registrar sus pertenencias. ¿La leyó? Mientras continuaban con la barricada, los oficiales regresan al hotel donde Bramblett se quedaba con una orden. Mientras Bramblett observaba, buscaban cualquier cosa que pudiera probar su participación en las muertes de Blaine Hodges y su familia. Afuera estaba una camioneta blanca con una inusual puerta trasera negra. En el asiento delantero, la policía observa varios casquillos de balas calibre 22. Eran de la misma marca y calibre que los encontrados en la escena del crimen. Cuando la aguja percutora golpea una bala, deja una impresión única en el casquillo. William Conrad esperaba comparar los casquillos de la escena del crimen con los hallados en la camioneta de Bramblett. Una vez más, el asesino estaba un paso adelante. Había ocultado las marcas de los cartuchos. Parecía que alguien había puesto los cartuchos, disparado el arma, lo sacó y disparó otra vez. Esto indicaba que alguien trataba de manipular la evidencia a fin de confundir a los forenses sobre lo ocurrido. Conrad no se rendiría tan fácilmente. Entre las marcas manipuladas, buscó similitudes entre los casquillos encontrados en el auto y los de la escena del crimen. Comparamos las marcas. Vimos los patrones duplicables presentes y pudimos decir que las marcas que vimos en ambos casquillos fueron hechas por la misma aguja percutora. Después de un análisis profundo, encuentra lo que buscaba. Uno de los cartuchos en la escena del crimen tenía una marca idéntica a la de un cartucho hallado en el auto de Bramblett. Encontré varias características únicas, iguales, y pude decir que ambos casquillos fueron disparados por la misma arma, sin mencionar los otros. Los casquillos definitivamente provenían de la misma arma, por lo que Bramblett tenía el arma asesina. Pero eso no bastaba. Conrad aún debía encontrar el arma que disparó esas balas. Mientras los detectives investigan el caso desde otro ángulo a fin de asegurar que Bramblett fue quien hizo los disparos. El asesino había incendiado la casa el lunes 29 de agosto a las 4:30 de la mañana. Para conocer la ubicación de Bramblett en ese momento, la policía va a la empresa donde trabajaba. Allí descubren que él debía estar en su trabajo a las 5 de la mañana el día del incendio. El empleado encargado de revisar los controles de horario observó el de Bramblett y vio que la tarjeta había sido borrada, que la hora que marcó esa mañana del lunes 29 de agosto fue borrada porque no se podía leer la hora en la que llegó. La policía llama al experto en caligrafía Gordon Menzies para saber lo que estaba escrito en la tarjeta. Usando una técnica de luz infrarroja, pude separar la tinta de la palabra sobreescrita o la palabra borrosa, y allí pude ver la palabra 5 y 8 AM. Es decir, 8 minutos después de las 5, el día lunes. La tarjeta confirma que Bramblett llegó al trabajo después de que comenzara el incendio. Pero eso no probaba que él era el responsable, solo que tuvo tiempo para hacerlo. La búsqueda de evidencia continúa. El empleado de Bramblett comenta que la mañana después de que la policía registrara la habitación de Bramblett, este llegó furioso al trabajo. Una hora después, otro empleado notó que salía agua por debajo de una puerta.
Halló un par de pantalones que pensó eran de Bramblett. Olían al solvente usado en la compañía. El gerente pensó que sería importante entregárselos a la policía. Los científicos los analizan, al igual que el agua que tenían. Para identificar los químicos en una tela, se colocan los jeans en un recipiente con un solvente llamado pentano. Después de remojar por 15 minutos, se retira el pentano. El solvente se evapora, lo que deja una mezcla de los componentes que contenían los jeans. El líquido se coloca en un cromatógrafo de gases. Cada componente hallado en los pantalones es identificado. Uno de ellos era un solvente usado por la compañía. Otro era gasolina, lo que se utilizó para incendiar el hogar de las víctimas asesinadas. Los investigadores creían que Bramblett trató de limpiar los jeans mojados con combustible, pero terminó dejándolos donde cualquiera pudiese encontrarlos. Aunque se trataba de evidencia sólida, también era circunstancial, al igual que todo lo demás. Los investigadores no se rinden. Esperando que ese no fuese el único descuido de Bramblett, buscan más evidencia en el contenedor de la empresa. Junto con varios documentos de Bramblett, encuentran una camiseta con las palabras clase de secundaria William Byrd de 2001. Una de las víctimas, Winter Hodges, de 11 años, tenía una camiseta idéntica, pero había desaparecido de la escena sin explicación alguna. La camiseta encontrada en el contenedor al parecer era de la víctima. Los investigadores se alegran. Solo Bramblett podía haber conseguido la camisa y tirarla en ese contenedor, pero eso no probaba su culpabilidad. Mientras la investigación de los asesinatos continuaba, Bramblett se marcha del pueblo. Aunque la policía de Virginia no lo pierde de vista, creían que no tenían nada para detenerlo. No se dieron cuenta de que tuvieron lo que necesitaban desde el principio. La policía estaba segura de que Earl Bramblett asesinó a la familia Hodges, pero eso no significaba nada en un tribunal. Para probarlo, debían ubicarlo en la escena. El arma parecía una pista crucial. Solamente no sabían cómo encajaba. El asesino se había esmerado en que el arma no pudiera ser identificada. Sin un número de serie no podía ser localizada. Los investigadores no podían hacer una prueba de balística. No tenían razón para creer que la pistola hallada en la escena fuese el arma asesina. De acuerdo con el manual de referencia, la bala disparada de esa arma tendría 8 marcas y surcos, pero las balas halladas en la escena solo tenían 6. El arma estuvo guardada por un año, mientras que el caso contra Bramblett se enfriaba. Luego, en otra investigación, Conrad observa un arma de la misma marca que la usada en el caso de Bramblett. Probó el arma y se dio cuenta de que las balas tenían 6 marcas y surcos en lugar de 8. El manual se había equivocado. Conrad sabía que el arma encontrada en la casa de los Hodges era el arma asesina. El asesino le había quitado el cañón porque pensó que así el arma sería ilocalizable. Pero la policía encontró al culpable gracias a los casquillos y otras evidencias forenses. Al vincular el arma con Earl Bramblett, la policía al fin obtuvo la última pieza de evidencia para probar que él era el asesino. Luego, su hermana en Indiana dio información sobre el posible motivo. Bramblett, quien quizás se sentía amenazado, le envió varias grabaciones para que ella las guardara. Le dijo que las enviara a la policía si algo le ocurría.
Cuando ella supo que su hermano estaba en problemas, envió las cintas a las autoridades de Virginia. En sus diarios de voz, Bramblett hablaba de la atracción que sentía por la hija de 11 años de Hodges. Bramblett había sido sospechoso por la desaparición de 2 niños, pero su culpabilidad nunca fue probada. De acuerdo con las cintas, Bramblett creía que Blaine Hodges, enfrentado con una condena por malversación, se convirtió en informante de la policía. Estaba bajo la falsa impresión de que Blaine estaba usando a su hija para probar que era un agresor infantil. La policía cree que el 27 de agosto de 1994, Bramblett visitó a Blaine en su hogar. Mientras Teresa y los niños estaban de compras, él tomó su arma calibre 22 y disparó a Blaine en la cabeza. Según los amigos que lo vieron después ese día, cuando Teresa regresó a casa, Bramblett le dijo que Blaine estaba deprimido porque iba a prisión y que necesitaba algo de tiempo a solas. Como el buen tío que fingía ser, convenció a Teresa y a los niños a ir a acampar en las montañas cercanas. Mientras Blaine Hodges yacía muerto en la habitación principal, su esposa e hijos estaban con su asesino. Pero solo tendrían 24 horas más de vida. Al día siguiente, Bramblett volvió a asesinar al estrangular a Teresa Hodges. Después de matar a ambos padres, Bramblett guardó su último acto brutal para los niños. Luego colocó el arma asesina al lado del cuerpo de Blaine Hodges para hacer creer que Blaine mató a su familia y se suicidó. Estaba seguro de que la gasolina que esparció por la casa causaría un enorme incendio y que la policía creería la teoría del homicidio-suicidio. Pero poco después de que Bramblett escapó, un conductor observó las llamas y llamó a los bomberos. El agente especial Barry Casey reconoce que Bramblett casi se salió con la suya. Su plan fue que si la policía creía lo del homicidio-suicidio, estaría libre y habría vuelto libre a casa. Pero él no sabía que el departamento de bomberos acudiría a la escena en tan poco tiempo y encontrarían los cuerpos arriba. A la policía le tomó casi 2 años construir su caso. Bramblett se había mudado a Carolina del Sur, pero las autoridades nunca lo perdieron de vista. Fue arrestado en julio de 1996. Acusado de 4 cargos de homicidio, fue sentenciado a muerte. Los asesinos pueden ocultar sus crímenes de muchas formas, pero a veces la verdad está justo bajo la superficie. El 29 de abril de 1997, la policía de la comunidad de Marion, Pensilvania, acude al hogar de Craig Rabinowitz. Craig llamó al 911 diciendo que su esposa estaba inconsciente en la bañera. Encuentran a Rabinowitz abrazado a su esposa Stephanie, quien seguía en la bañera. Le dice a la policía que su esposa tenía la cabeza sumergida en el agua. No tenía idea de qué causó el ahogamiento. Los paramédicos tratan de revivirla, pero estaba muerta. El detective Charlie Craig no vio evidencias de que se hubiese cometido un crimen. Mi primera impresión sobre la causa de la muerte, después de ver a Stephanie, de observarla en la sala de emergencias y de hablar con el doctor, era que fue una muerte inexplicable o un accidente. ¿A dónde vas? ¿Pero qué haces? Vamos. Amigos y familiares lamentaron la muerte de una mujer en la flor de la vida. Craig y Stephanie se conocieron cuando él era supervisor de un campamento y ella aún era adolescente. Después de casarse, Stephanie estudió leyes y tenía una prometedora carrera como abogada. Para sus amigos, eran la pareja perfecta.
pero su felicidad llegó a un trágico final. Craig declara que la noche en la que murió su esposa, él miraba un partido de hockey mientras ella tomaba un baño. Escuchó un golpe que provenía de allí, como el sonido de una botella de champú que cayó en el suelo. Cuando pasan 35 minutos y su esposa no salía del baño, él va a verla. La encuentra sumergida en el agua y su rostro estaba azul. Trató desesperadamente de revivirla y luego llamó al 911. Los detectives tenían intuición para las inconsistencias, y aunque no había razones para dudar de que la muerte fuese un accidente, algo los inquietaba. Los paramédicos mencionan que la víctima llevaba joyas, incluyendo un reloj. El compañero de Charlie Craig, detective Richard Peffel, les preguntó a algunas de sus amigas si se bañaban con joyas. Y casi todas ellas me dijeron, claro que no. A la primera a quien le pregunté fue a mi esposa. Cuando regresé a las 4 de la mañana, la desperté y le dije, Nancy, cuando tomas un baño, ¿llevas tus joyas? Ella me dijo, ¿no? ¿Por qué? Y le dije, no te preocupes, duerme. Este extraño detalle mueve a los investigadores a buscar otras inconsistencias. Revisan los registros del hospital. Había algo más que no estaba bien. Después de morir, la temperatura de un cuerpo suele bajar 1 grado por hora, y es más rápido si se está en el agua. Cuando la víctima llegó al hospital, su temperatura tenía solo 1 grado por debajo de lo normal, es decir, que había muerto solo 10 minutos antes de la llamada al 911. La declaración de su esposo de que pasaron 35 minutos después de oír un golpe no era lógica. Mientras las sospechas de los detectives aumentaban, el forense Halbert Fillinger pidió hacer una autopsia para saber por qué una mujer saludable moriría de forma tan repentina. Craig Rabinowitz se niega, diciendo que las leyes judías exigían que el cuerpo fuese enterrado antes del atardecer del día después de la muerte y que debía permanecer intacto. Pero en casos de muertes misteriosas o repentinas, el forense puede rechazar las objeciones religiosas a menos que el tribunal indicara lo contrario. Según la ley judía, Stephanie debió ser enterrada antes del próximo atardecer. Y el doctor Fillinger recibió presión por parte de los familiares para que entregase el cuerpo a fin de ser enterrada de acuerdo con su fe. Pero él insistió en que no entregaría el cuerpo hasta realizar una autopsia completa. Cuando examinan el cuerpo, no hallan marcas ni heridas que indicaran cómo cayó la víctima. Según Fillinger, eso no es inusual. Si hay lesiones en la parte frontal del cuerpo ocurridas justo antes de la muerte y se examina el cuerpo justo después, puede que no se halle nada. Pero en el momento de la autopsia, hecha 12 horas después de la muerte, las heridas de la víctima empezaron a aparecer, así como la verdad sobre su muerte. Los forenses creían que realizarían una autopsia de rutina a la víctima de una muerte misteriosa. Aunque las circunstancias eran trágicas, los analistas no esperaban toparse con un crimen, pero pronto se encontrarían cara a cara con un homicidio. La primera señal de un crimen fue al observar la piel bajo los ojos de la víctima, donde las lesiones hicieron una acusación silenciosa. Cuando la sangre desaparece de esas lesiones, la piel a su alrededor se vuelve muy pálida y las heridas son tan notorias como un faro en la noche. Heridas como esas son causadas por falta de oxígeno, a menudo cuando la víctima se asfixia o es asfixiada. La estrangulación era una posibilidad que había que investigar. La víctima no tenía marcas externas alrededor del cuello, pero debajo de la piel, el daño en el tejido confirma las sospechas de Fillinger. Por supuesto, cuando abrimos el cuerpo hallamos evidencia de una estrangulación severa. Había lesiones en el cuello. El misterio de la repentina muerte de Stephanie Rabinowitz había sido resuelto, lo que dio comienzo a una investigación de homicidio. Los detectives Charlie Craig y Richard Peffel, junto con el fiscal Bruce Castor, tenían un sospechoso.
El esposo de la víctima, Craig Rabinowitz, lo interrogan en presencia de su abogado. Cuando Charlie entró y les dijo a Rabinowitz y a su abogado que Stephanie murió de estrangulación manual, el abogado se levantó y dijo: Dios mío, ella misma lo hizo. Charlie y yo lo vimos y yo dije: no lo creo. El matrimonio Rabinowitz parecía perfecto. ¿Qué pudo motivar a Craig Rabinowitz a matar a su esposa? La policía obtiene una orden para registrar su casa a fin de buscar un motivo. Mientras que su esposa trabajaba como abogada, supuestamente Craig manejaba un negocio desde su casa. Convenció a varios de sus amigos de invertir en una empresa prometedora. Pero al registrar su casa, la policía no halla evidencia de que él manejara un negocio. Los detectives casi se rinden, pero uno de ellos encuentra una bolsa plástica encima de un closet. La bolsa estaba llena de recibos y registros financieros. Estos revelan que Craig Rabinowitz estaba viviendo una mentira. Cuando registramos la bolsa, vimos algunas cosas importantes, como un libro de compras. También hallamos recibos de tiendas de empeño que indicaban que se habían empeñado algunas joyas. Hallamos recibos de tiendas por muebles que había comprado aparentemente para otra mujer. En todo este caso, dio la imagen del esposo devoto, amoroso y feliz, pero vimos lo contrario en esa bolsa. Un contador forense experto en descifrar transacciones comerciales examina los registros. Descubre lo que Craig llamaba negocio. Era en realidad una estafa. Había timado a sus inversores y convencido a su esposa de que rehipotecaran la casa. Luego gastó el dinero, no en un negocio, sino en mantener su vida secreta. Había una deuda de $54,000 que provenía de un solo lugar. Un club de desnudistas en Filadelfia. Estaba saliendo con una de las bailarinas a la que colmaba de obsequios. Cuando su esposa muere, Craig estaba inundado de cientos de miles de dólares en deudas. Desesperado por dinero, Craig había adquirido 2 pólizas de seguro de $500,000 cada una. Una era para él y la otra para su esposa. En un libro de contabilidad hallado en el ático, Craig calculó qué patrimonio tendría si su esposa muriese, prueba de que el crimen fue premeditado. Después de cobrar el seguro y pagar sus deudas, tenía $1.2 millones para gastar. Cuando estaba en las últimas, Craig se aprovecha de su inocente esposa y la estrangula hasta matarla. Llenó la bañera, esperando dar a entender que se había ahogado accidentalmente. Luego llamó a la policía. Parecía un plan muy sencillo. Según Charlie Craig, demasiado sencillo. Muchos me dijeron que este sujeto debió haberlo visto en una película o en un libro. Bien, mientras nos acercábamos al juicio, no dejé de pensar en eso. Así que miré las fotografías, ya que recordé que él tenía un libro relacionado con la muerte. Había un libro en el escritorio de Rabinowitz que pareció fuera de lugar durante el registro. El autor afirmaba que pocas muertes eran seguidas por una autopsia. Craig Rabinowitz era un estafador. Cuando nos enteramos de esto, de que solo 13% de las muertes tenían una autopsia, Craig Rabinowitz hacía el papel de estafador. Se arriesgó cuando supo que las circunstancias estarían dramáticamente a su favor y que Stephanie no tendría una autopsia. Pero la autopsia sí se realizó, lo que expuso a Craig Rabinowitz como un estafador que fue demasiado lejos. Por asesinar a su esposa, fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional.
Incidentes sensacionalistas pueden cobrar vida. En cualquier lugar a la gente le encantan los escándalos, en especial si ciudadanos respetables están involucrados. En Nueva Orleans, donde la gente no se impacta fácilmente, los investigadores tendrán que resolver un escándalo que dejó intranquila a esta ciudad. Después de la madrugada del 22 de enero de 1984, Aaron Mintz, de 62 años, llama con desesperación a su vecino, un doctor. Mintz afirma que su esposa se había disparado. Los dos hombres corren hacia la habitación principal. Allí el doctor encuentra a Pam Mintz boca arriba en su almohada y ve un agujero de bala al lado derecho de su cabeza. Tenía un arma en la mano. El doctor revisa sus signos vitales mientras Mintz esperaba cerca. Con seriedad, el doctor informa a Aaron Mintz que Pam, la mujer con la que estuvo casado por 32 años, estaba muerta. El doctor llama a la policía para informarles del suicidio. Los agentes llegan para hacer un informe. El detective John Dillman dirige la investigación. Poco antes del alba, en la madrugada, me informaron que hubo un suicidio en el hogar de Aaron Mintz. Me dirigí a ese lugar pensando que se trataba de un suicidio. Los investigadores observan la escena, sin esperar nada fuera de lo común. Pero la posición del cuerpo los inquietaba. Sospechaban que la víctima fue movida. El codo derecho de Pam estaba hacia arriba, así, y tenía 2 manchas de sangre, y el extremo de sus antebrazos estaba en el mismo punto. Esas manchas me parecieron extrañas cuando las vi, ya que la sangre no corre hacia arriba, va contra la gravedad. El ángulo del arma en la mano de la víctima también despierta las sospechas de los investigadores. Parecía que fue colocada en su mano después de lo ocurrido. El arma estaba colocada y descargada, por cierto. El arma estaba en su mano, inclinada en esta posición, cerca de su cabeza, donde hubiese sido imposible que apretara el gatillo salvo con su pulgar. La mano no apretaba el arma, lo que me hizo pensar que el brazo en realidad estaba en la cama, pero que el codo fue flexionado y puesto en esa posición y que luego el arma fue colocada en la mano para hacer creer que era un suicidio. Los detectives empiezan a dudar de que este fuera un suicidio, así que buscan más evidencias de un crimen. Encuentran rastros de sangre en el interruptor del baño. La víctima, quien murió al instante, no pudo haberla dejado. Y el mismo Aaron Mintz había admitido ser la única otra persona en la casa. Pero incluso ese hallazgo no fue nada en comparación con lo siguiente que ven los detectives. En otra habitación encuentran una almohada con un agujero de bala. En un lado había quemadura de pólvora. En el otro había salpicaduras de sangre. El detective Dillman estaba seguro de que la víctima fue asesinada y la almohada fue usada para amortiguar el disparo. Una vez que encontré ese rastro de sangre en la casa y vi la almohada oculta, no necesitábamos un forense para decir, es que todo estaba allí. John no es un suicidio, es un homicidio. La policía comienza una investigación de homicidios a gran escala. El caso parecía fácil de cerrar. El sospechoso evidente era el esposo de la víctima, Aaron. No había nadie más en la casa. La alarma no fue activada. Aaron Mintz era un miembro respetable de la comunidad. Negó haber asesinado a su esposa.
Resuelto a limpiar su nombre, Mintz aceptó que se analizaran sus manos para buscar rastros de pólvora. Si él disparó el arma, el residuo quedaría adherido a su piel. Pero Aaron admite haberse lavado las manos antes de la prueba. Los resultados fueron negativos. El análisis no pudo probar que Aaron mató a su esposa, pero tampoco probaba su inocencia. Los investigadores ponen su atención en la evidencia hallada en la casa. Se centran en la almohada ensangrentada de la otra habitación y el interruptor del baño. En 1984 aún no estaban disponibles las pruebas de ADN, pero el tipo de sangre coincidía con el de la víctima. Las manchas de sangre al frente y en la manga de la bata de Aaron también coincidían. La policía cree que la sangre se adhirió a la bata cuando Aaron movió el cuerpo. Es probable que la manga hubiese tocado el interruptor cuando fue a lavarse las manos. Entonces declara que veía la televisión y se quedó dormido. Sí. ¿Y qué sucedió después? La policía no tardó mucho en encontrar un posible motivo. Descubren que Mintz tenía una aventura con una mujer joven llamada Lois Porsche. Pam Mintz se enteró de la infidelidad de su esposo 2 semanas antes de su muerte. Furiosa lo confrontó. No lo dejaría irse tan fácilmente. Ella no quería ser avergonzada en público. Así que cuando Aaron empezó a aparecer entre su círculo de amigos con la mujer con la que tenía la aventura, Pam se enfadó. Ella iba a quitarle todo lo que tenía y él lo sabía. Los investigadores creen que Aaron mató a Pam para poder librarse de su matrimonio sin perder su fortuna. Según esa teoría, Aaron fue a la habitación de su esposa después de que ella se durmió. Le dispara en la cabeza, usando la almohada para amortiguar el sonido y no alertar a los vecinos. Eso le dio tiempo suficiente para acomodar la escena y hacer que el homicidio pareciera un suicidio. Mintz fue acusado de homicidio, pero contrata al prominente abogado de Nueva Orleans, Michael Fauer. Al igual que la mayoría que lo conocía, Fauer se sorprendió de que lo arrestaran. Para mí fue realmente increíble que él fuese sospechoso de una investigación de homicidio, pero al mismo tiempo tampoco sabía que él tenía una aventura. La prensa mostró el caso de forma sensacionalista y se dio énfasis a la almohada ensangrentada. Ante la opinión pública, la culpabilidad de Aaron era evidente. Pero ante los tribunales, la fiscalía se enfrentaba a un gran desafío. A fin de tener la posibilidad de ganar este caso, había que hacerlo con base en la ciencia, había que refutar muchísimas cosas. Para absolver a Aaron Mintz, la defensa desarma el caso de la fiscalía una evidencia a la vez, basándose en la ciencia forense. Una bata ensangrentada, un interruptor con manchas de sangre y una almohada con un agujero de bala. Esa fue la evidencia presentada en el caso de Pam Mintz. Fui arriba y encontré a Pam. No me imaginé que... Para la fiscalía, todo apuntaba a que Aaron Mintz era el culpable. Vi a mi esposa muerta en la cama. Pero la defensa veía las cosas de otra forma. Empiezan con la bata de baño de Aaron, manchada con la sangre de su esposa. Aaron afirma que se había quedado dormido abajo enfrente del televisor. Cuando un fuerte ruido lo despierta, sube a investigar. Al encontrar el cuerpo de su esposa y el arma en su mano, su primera reacción fue tomarla en sus brazos y abrazarla. De acuerdo con el abogado defensor, Michael Fauer, esta teoría también explica la sangre en el interruptor. Después de que Aaron abrazara a su esposa,
encendió la luz al salir de la habitación, por eso había razones para que la sangre estuviese allí. Había sangre en el interruptor, lo que era lógico, ya que en algún momento fue al baño y se lavó las manos. La teoría explicaba todo, a excepción de la evidencia más dramática, el agujero de bala en la almohada. La fiscalía afirmó que Aaron Mintz usó la almohada como silenciador y que luego la retiró de la cama de Pam para ocultar su crimen. De nuevo la defensa contraataca. En estado de shock por encontrar el cuerpo de su esposa, Aaron quitó la almohada porque estaba aturdido. Solo quería quitarla de su vista y no pensó en lo que creería la policía. Solo sería importante si la almohada fuese usada en el homicidio. Si no usó la almohada para matarla, es como un calcetín sucio, no es importante. Así que simplemente la quitó. Todos cometemos locuras cuando estamos estresados. La defensa declara que como Aaron colocó la almohada donde cualquiera pudiese encontrarla, no tuvo la intención de esconderla. Si él hubiese querido, la habría escondido. Estaba en una casa llena de huecos, rendijas y un ático, pero la dejó en la otra habitación. La defensa estaba decidida a que no se tomase en cuenta la almohada. Mantuvieron la teoría de que Pam Mintz se suicidó, pero afirmaron que la bala no fue disparada a través de la almohada. La defensa manda a examinar la almohada con Irving Stone, del Instituto de Ciencia Forense de Dallas. Su objetivo era averiguar si la bala fue disparada a través de la almohada como la policía afirmaba. Usando un arma del mismo calibre que el arma asesina, Stone realiza pruebas para simular lo que pasaría si la bala hubiese sido disparada a través de la almohada hacia la cabeza de la víctima. Como objetivo, usa una esponja llena de sangre artificial dentro de una pesada bolsa de plástico. Stone dispara a la bolsa a través de la almohada desde distancias distintas. Concluye que si se hubiese usado una almohada para amortiguar el disparo, en la almohada hubiesen quedado muchos más restos de sangre. Si la bala hubiese atravesado la almohada hacia la cabeza, habiendo una distancia de 15 a 25 centímetros, hubiese habido una salpicadura de sangre que habría caído al otro lado de la almohada. Pero allí no había nada de eso había. En la escena del crimen apenas se notaba la sangre en la almohada. Al contrario, en el laboratorio había salpicaduras y manchas de sangre en un área extensa. Stone también mostró que si la bala hubiese sido disparada así, habría dejado fragmentos de la almohada en el lugar. Uno espera hallar telas, fibras o algún otro tipo de material polimérico alrededor de la herida o dentro de la misma herida. He visto casos donde fragmentos de tela se adhieren a la bala y terminan justo en toda la herida. No se había reportado ningún fragmento de almohada en la cama donde la víctima fue encontrada. Además, el forense no halló rastros de la almohada en la herida. Para Stone, solo había una conclusión. La bala fatal no fue disparada a través de la almohada. Pero quedaba una pregunta. ¿Qué hacía la almohada en la escena en primer lugar? Por una parte, no teníamos que explicar qué hacía la almohada allí, aparte de decir que no fue usada para matar. Por otra parte, estaba allí y teníamos que enfrentarnos a eso. La fiscalía mostró a la víctima como una mujer engañada que su esposo había asesinado para seguir con su aventura. Pero la defensa ofrece una imagen completamente distinta de ella. Describen a Pam Mintz como una mujer vengativa con un largo historial de problemas emocionales. La traición de su esposo había sido más de lo que podía soportar. Planeó una venganza perfecta. Se suicidaría, pero en el proceso inculparía a su esposo de asesinato. El agujero de bala en la almohada tendría un rol esencial. El ama de llaves de los Mintz declaró haber visto a la víctima dejar la casa un día antes de morir, con lo que parecía ser una almohada junto con ropa para lavar.
Más temprano había visto un arma en la cama de la señora Mills. La defensa sugiere que Pam, a fin de vengarse, disparó una bala a través de la almohada. Luego la dejó en su cama mientras se preparaba para suicidarse, sabiendo que parecería que su esposo la había asesinado. Pero no había manera de probar que la víctima disparó el arma el día de su muerte. La policía no analizó sus manos en búsqueda de rastros de pólvora. Fauer cree que este fue un grave error. A pesar de que estaba en medio de una autopsia o se le iba a realizar una autopsia y sus manos fueron preservadas, nunca se tomó una muestra de sus manos. Así que hasta este día nadie sabe si había algún residuo en sus manos. Tuvieron la oportunidad, pero no lo hicieron. Si se hubiese demostrado que Pam no disparó el arma, la policía habría tenido evidencia sólida de que el caso no fue suicidio. Si se probaba que Pam sí disparó el arma, se habría reconocido la inocencia de Aaron. Pero Dillman cree que los resultados podían haber sido confusos. No ordené que se hiciera un análisis de pólvora en las manos de Pam Mims, ya que era algo irrelevante. Sabíamos que el arma fue puesta en sus manos y la pólvora tocó sus manos, así que cualquier tipo de prueba habría resultado positiva. Eso no probaría nada. Cuando el caso llegó a juicio, la fiscalía confiaba en la evidencia presentada. Pero el jurado pensó de otra manera y aceptó la versión de la defensa sobre lo ocurrido la noche de la muerte de Pam Mims. La defensa afirmó que ella disparó una bala en la almohada y la colocó en su cama mientras se preparaba para suicidarse. De esta forma, pensaba vengarse de su esposo más allá de la muerte. Pero un análisis forense de la evidencia reveló sus planes. Aaron Mintz fue hallado inocente por la muerte de su esposa. Si ocultar un cuerpo no es la mejor opción, queda entonces ocultar el crimen. Pero es difícil revelar un engaño bien planeado. En una escena del crimen, los investigadores siempre van más allá de sus propias suposiciones. Una amplia gama de análisis forenses les dan los medios para hacerlo. Cuando una coartada es increíble o demasiado simple, si se trata de una mentira, no pasará un análisis profundo. Los asesinos que creen lo contrario siempre descubrirán que sus suposiciones son incorrectas.